Hola, buenas tardes. En esta ocasión, para mi tarea de teorías de la cultura, tengo que hacer un video donde hago una ligera comparativa entre algunos materiales y tengo que mencionar su aportación cultural y su relación. El primer material que revisé se llama Maciel y la ética pobre de México. En este texto se habla principalmente sobre la religión. Ya sabemos que en México somos un país sumamente católicos, pero voy a dar una ligera descripción sobre lo que habla este texto. Maciel mencionaba que la esfera privada es normalmente superior a la pública. Con esto se refería directamente a la educación. No era proceso político entre hombres y mujeres, sino una onda a la redención. El problema no es que existan élites, sino que son parasitarias o no. Fue como una de sus frases mencionadas, como ya lo dice. Las religiones organizadas ofrecen a los individuos el poder de sintonizarse. Con esto yo creo que da más que claro que la organización es base para la religión. Las religiones de ser creyentes se convierten en metacreencia, permite superar juicio y duda. Cuando estamos dentro de una religión, y más por así decirlo en la católica, es tan difícil interrogar. Solo queda creer. Como se nos ha impuesto, tenemos que creer porque pues así es. La disyuntiva tómalo o déjalo es algo que se maneja mucho en la religión católica. Nadie cree en las religiones por sí mismo. Como sabemos, la religión se nos ha sido impuesta desde que éramos pequeños y pues por así decirlo no elegimos pertenecer o no pertenecer a esta, ni elegimos la nuestra. Nuestra fe religiosa se ha convertido en un obstáculo para el proceso de ética. Esto fue mencionado por John P. Dowley y esta frase me gustó mucho, la repito porque me gustó de hecho. Nuestra fe religiosa se ha convertido en un obstáculo, un obstáculo para el proceso de la ética. Se dicen que hay como una contradictoria con los que se llaman o nos llamamos católicos, porque los católicos matan, roban, asesinan, sabemos todo ese tipo de delitos que está penado por la Iglesia Católica, pero aún así seguimos creyendo en un cielo y en un infierno y tenemos de cierto modo como una esperanza de llegar al cielo portándonos mal. El mundo, por así decirlo, está lleno de extraños. Maciel se salía con la suya dando la espalda a los códigos, tenía él mismo sus propias formas y maneras de pensar. La Iglesia se reconciliará con los laicos o no dejará de ser secta. La Iglesia por su parte tiene que aportar para que todo marche conforme debe de marchar en una sociedad, para que esto sea mucho más viable. El segundo material revisado se llama Ciudad Ceba, Lubina, es un cuento de Juan Rulfo. Principalmente describe a Lubina, que es como un pueblo donde llueve poco, anida la tristeza, prevalece una imagen de desconsuelo. Poco a poco en su narración, en lo personal me hizo meterme poco a poco hacia este lugar llamado Lubina. Cuenta él ahí la historia de una esposa que tenía que ir a buscar asilo, tenía que ir a buscar dónde pasar la noche, y lo primero que hizo fue y se metió a orar a un lugar donde no había ni siquiera una imagen a quien venerar, simplemente estaba lo que quedaba de un templo, ya que primera noche fue muy fea pasarla ahí. Primeramente para la esposa lo más importante eran los mandatos de Dios, ya que tenía miedo del purgatorio y todas esas cosas que siempre se nos han venido mencionando. Una cosa muy chistosa de Lubina es que se han muerto los perros, no hay quien le ladra al silencio. Es un lugar, como ya lo mencioné, demasiado silencioso, donde ya no queda nada. El tercer material revisado se llama El poder de las redes sociales. Una frase mencionada en este video que me gustó mucho es: para saber quiénes somos tenemos que comprender cómo estamos conectados, de Ken Robinson. En este video principalmente se trata de cómo las redes sociales, por así decirlo, tienen sus impactos, y maneja algo muy interesante que de verdad me gustó mucho, donde dice que lo que yo hago afecta a mis amigos, pero también a los amigos de mis amigos y a los amigos de los amigos de mis amigos. Todo lo que yo hago daña a la sociedad, puesto que no estoy sola.
Esto fue lo que ya mencioné, que todo es como, por así llamarlo, un ligero círculo donde todos estamos de la mano, todos dependemos de todo. Como por ejemplo decía que es más fácil conocer, bueno, es un ejemplo, pero me gustó mucho donde decía que es más fácil conocer a tu pareja cuando te la presentan que cuando la conoces tú sola, porque cuando alguien más la conoce, tú conoces a ese alguien más. Entonces por ahí va esas cosas. El cuarto texto era un video, de hecho, era de Matter Lab. Hablaba principalmente sobre la dificultad de los políticos para controlar a los medios, que se requiere de verdad esto. Se necesita una lucha donde se le solicite apoyo al gobierno sobre los medios, no simplemente estar esperando que todo venga solo. Cada uno debe de pensar lo que puede aportar a la sociedad, no estar esperando que la sociedad haga algo para mejorar. Yo tengo que poner mi granito de arena. Tenemos que luchar, hay una lucha que va de la mano con el diálogo, con la búsqueda de un nuevo contrato social. Todo está encaminado hacia lo mismo, no hay una cosa sin la otra. Mientras no haya participación de la ciudadanía, del pueblo, todo será igual. No podemos exigir que algo cambie si yo no cambio, si yo no participo. El quinto material fue un texto de Krause que trataba principalmente sobre el pasado del país, sobre una guerra militista, que principalmente describía toda esta historia, que muy interesante, por cierto. El sexto material es de Borges, que hablaba sobre el trabajo del poeta no está en la poesía, sino en la invasión de razones. Para que ésta sea admitida, para que nosotros como lectores admitamos la poesía, tiene que el autor transmitirnos eso que queremos leer. Los fieles que recurren a la mezquita saben bien que en el universo está el interior de las columnas religiosas. Vuelvo a lo mismo, como se mencionó anteriormente, México es un país sumamente católico y se ha venido mencionando. Ahora voy a hacer mi ligera comparativa, que de verdad va a ser muy pequeña. Voy a tratar de sintetizar. La relación entre todos estos materiales, conforme me fue solicitado hacerlo, es la cultura. Cada uno tiene su aporte cultural a lo que es ahora, es ahora. La cultura principalmente es todo lo que somos, como por ejemplo la cultura de un país es el baile, la comida, todo ese tipo de cosas. Entonces todas estas lecturas, porque como la primera hablaba sobre el catolicismo, es parte de la cultura mexicana, el catolicismo, y pues principalmente es eso, que todos apoyan la cultura, todos aportan su granito de arena a la cultura, y pues así de igual manera cada uno aporta a la cultura actualmente y ayudan para que esto sea así. El catolicismo, la historia, la gastronomía, como por ejemplo donde describía la ciudad, que es una ciudad sola, esa es su cultura, ellos están acostumbrados a eso y es lo que les gusta vivir. De esta manera es como lo relaciono para complementar lo que es la cultura de algún lugar, como en este caso sería México, y todos se complementan entre sí para formar la cultura, que es lo que somos y se nos ha sido impuesto desde pequeños.